Propuesta didáctica para la comprensión del concepto de triángulo en el marco del modelo de Van Giele para grado octavo. Hace unos años se ha venido observando cierto favoritismo por la enseñanza de las matemáticas operativas y modernas frente a la geometría. Es por ello que consideramos pertinente y necesario diseñar una propuesta de enseñanza para mejorar el nivel de razonamiento geométrico en los estudiantes y rescatar un poco la enseñanza de la geometría que ha sido intencionalmente abandonada. También queremos reconocer la contribución de las tecnologías de la información y la comunicación al desarrollo de la educación, especialmente de las matemáticas, y potenciar el desarrollo del pensamiento espacial en los estudiantes, sus niveles de competencia matemática, utilizando como herramienta metodológica el software GeoGebra. Planteamiento del problema. En los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia se han notado muchas dificultades para establecer relaciones entre elementos de la geometría, para hacer clasificaciones de figuras elementales como triángulos y cuadriláteros, y para generalizar propiedades de esas figuras con alguna característica común. Igualmente, presentan muchas dificultades para avanzar en los niveles de razonamiento geométrico dentro del marco del modelo educativo de Van Giele. Teniendo en cuenta esas dificultades, entonces nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo favorecer el progreso en los niveles de razonamiento de los estudiantes de grado octavo de la institución educativa Liceo Caucasia para que comprendan el concepto de triángulo, sus elementos, propiedades, aplicaciones e importancia en el pensamiento geométrico y espacial? Para intentar dar respuesta a esa pregunta, entonces planteamos los siguientes objetivos. Un objetivo general, que es definir los elementos teóricos que propendan por el progreso de los estudiantes ubicados en el nivel 1 de razonamiento al nivel 2, mediante la implementación de una guía didáctica diseñada en el marco de las fases de aprendizaje del modelo de Van Giele frente al concepto de triángulo, y unos objetivos específicos. El primero es aplicar un test escrito para caracterizar y definir cuáles estudiantes razonan en el nivel 1 en el marco del modelo de Van Giele, hipotetizar y validar un conjunto de escritores correspondiente a cada una de las fases de aprendizaje, construir y aplicar una guía didáctica enmarcada en los elementos teóricos del modelo de Van Giele para aplicarlo a un grupo de estudiantes a ver si progresan o no en sus niveles de razonamiento, y utilizar el software GeoGebra como herramienta metodológica que permita que el estudiante pueda avanzar en su nivel de razonamiento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Nuestro trabajo se enmarca en el modelo educativo de Van Giele, que es el que en los últimos años se ha catalogado como el que mejor describe la evolución de un estudiante en la construcción del pensamiento geométrico o del análisis matemático, desde las formas intuitivas iniciales hasta las formas deductivas finales. Ese modelo incluye dos aspectos, uno descriptivo y otro instructivo. El aspecto descriptivo tiene que ver con los niveles de razonamiento, ¿sí? Que son como una secuencia en la que el estudiante progresa en su razonamiento desde el comienzo de su aprendizaje hasta llegar al máximo grado de desarrollo en un concepto matemático. El primer nivel, también llamado nivel de reconocimiento, es donde el estudiante percibe los objetos en su totalidad, describe los objetos por su aspecto físico, reconoce las figuras geométricas por su forma, por su apariencia física y no por sus partes y propiedades. En el nivel 2, o nivel de análisis, el estudiante ya comienza a analizar los conceptos geométricos. Ya el estudiante es capaz de describir y reconocer algunas propiedades que le permitan formar un concepto de una figura. En este nivel, los estudiantes reconocen que las figuras tienen partes o elementos, aunque todavía no logran hacer clasificaciones lógicas, es decir, no identifican las relaciones entre ellas. El nivel 3, o nivel de clasificación, es donde los estudiantes ya descubren, describen, comprenden, ya realizan clasificaciones lógicas de objetos geométricos. Y además encuentran nuevas propiedades con base a propiedades ya conocidas por medio de un razonamiento informal,
aunque todavía no es capaz de entender el significado de las deducciones de las demostraciones y el papel que juegan los axiomas dentro de estas. El nivel 4, nivel de deducción formal, es cuando ya los estudiantes comprenden los razonamientos lógicos formales, ¿sí? Comprende la estructura axiomática, ya es capaz de hacer una demostración. Esos serían pues los niveles de razonamiento. El segundo aspecto del modelo, que es el aspecto instructivo, tiene que ver con las fases de aprendizaje, que son 5. Estas fases son pautas para los docentes, ¿sí? Mediante la construcción de una serie de actividades, ayudar a progresar a un estudiante en su forma de razonar, ampliar y construir sus conocimientos matemáticos. La fase 1 o fase de información tiene como finalidad indagar sobre los conocimientos previos que poseen los estudiantes, mostrarles el tópico que van a trabajar, la forma como van a trabajar, los métodos y materiales que se usan. La fase 2 o fase de orientación dirigida es en la que los estudiantes ya pueden explorar el tópico a estudiar empleando los materiales que el docente cuidadosamente ha seleccionado. Vaniele señala que esta fase es fundamental, ya que en ella se construyen los elementos básicos de la red de relaciones del nivel correspondiente, y si las actividades de esta fase han sido seleccionadas cuidadosamente, van a constituir la base adecuada del pensamiento de un nivel superior. El propósito básicamente es guiar a los estudiantes a través de la diferenciación de nuevas estructuras basadas en aquellas observadas en la primera fase. La fase 3 o fase de explicitación tiene como objetivo que los estudiantes sean conscientes de las características y propiedades aprendidas anteriormente y que consoliden un vocabulario propio para ese nivel. En esa fase es fundamental el debate, ¿sí? El diálogo entre los estudiantes, con intervenciones del profesor solo cuando sea necesario, ya que este debate va a enriquecer notablemente el conocimiento de cada estudiante, pues los obliga a organizar sus ideas y expresarlas con rigor. La fase 4 o fase de orientación libre es donde el estudiante ya consolida lo aprendido en las fases anteriores. Aquí los estudiantes deberán utilizar los conocimientos adquiridos para resolver actividades y problemas diferentes a los anteriores, generalmente más complejos. Las actividades de esta fase deben permitir al estudiante resolver situaciones nuevas con los conocimientos que ha adquirido previamente. Y la fase 5, la fase de integración, es cuando los estudiantes ya revisan lo que han aprendido, ¿sí? Con el objetivo de formarse una visión general del nuevo conocimiento que han adquirido. En esa fase, el profesor puede ayudar a realizar ese resumen, esta síntesis, pero no puede introducir nada nuevo. Una vez que el estudiante ha transitado por cada una de las fases, entonces adquiere o debe adquirir lo que Vaniele llama insight, ¿sí? Un estudiante adquiere insight cuando es capaz de aplicar sus conocimientos para resolver problemas nuevos, situaciones nuevas, ¿sí? Cuando es capaz de entender lo que está haciendo, por qué lo está haciendo, cuándo lo debe hacer, ¿sí? Es lo que llamamos la intencionalidad del conocimiento. También nuestra propuesta está enmarcada dentro de la teoría constructivista, básicamente dentro de sus tres principales representantes, Jean Piaget con el constructivismo psicológico, Vygotsky con el constructivismo social y Ausubel con su teoría del aprendizaje significativo. Nuestro objeto matemático de estudio entonces son los triángulos. Todas las actividades de la guía didáctica están desarrolladas respecto a este tópico. En ellas abordamos definiciones, clasificaciones, propiedades, líneas y puntos notables, y se hace un estudio especial sobre el teorema de Pitágoras. Diseño metodológico. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar la propuesta? Según Sampieri en su metodología de la investigación, esta propuesta se puede caracterizar como un diseño preexperimental, ya que nosotros aplicamos un pretest o un test diagnóstico, luego hacemos una intervención, que sería el experimento, y finalmente aplicamos nuevamente el test para mirar qué efecto tuvo la intervención en los estudiantes.
En ese primer test observamos que los estudiantes respondieron la mayoría de las preguntas en forma incorrecta o no las respondieron, lo cual nos lleva a nosotros a pensar que ellos no razonan más allá del nivel 1. Entonces ya con esa caracterización procedemos a diseñar la guía, que va a tener un componente teórico respecto a las fases de aprendizaje, es decir, va a estar definida cada una de las fases de aprendizaje, se plantean unos objetivos, se hipotetizan unos descriptores de fase, la guía viene con unas actividades integradoras y evaluativas y los materiales y recursos que se van a usar en cada una de las fases. Entonces, en la fase 1, nosotros abordamos de manera inicial nuestro objeto de estudio, el triángulo. Las actividades enmarcadas en esta fase tienen como objetivo afianzar los conceptos básicos de geometría necesarios para la construcción del concepto de estudio. Y estas actividades fueron desarrolladas satisfactoriamente por los estudiantes. Nosotros en esta actividad identificamos los conocimientos previos que ellos tenían, las propiedades que reconocen y las clasificaciones que son capaces de establecer. Después de esta fase, entonces los estudiantes dan cuenta de estos descriptores que aparecen allí en la diapositiva. Entonces la fase 2 inicia con un taller en el cual se introduce el programa GeoGebra con el objetivo de que los estudiantes conocieran, exploraran comandos y herramientas básicos del programa, ¿sí? Como un apoyo pues al aprendizaje de la geometría. Durante el taller los estudiantes hicieron las primeras construcciones básicas guiadas por el docente. En esta fase desarrollamos actividades que introdujeron a los estudiantes a descubrir propiedades de los triángulos, relaciones entre sus lados y algunas líneas y puntos notables. Se plantearon actividades ya en las que se incluye el trabajo con el programa GeoGebra y preguntas de orientación para que los estudiantes discutan y respondan con la orientación del docente. Al final, los estudiantes dan cuenta de los descriptores que aparecen allí. La fase de explicitación no es una fase de aprendizaje de cosas nuevas, sino más bien de revisión del trabajo hecho antes, de puesta a punto de conclusiones y de prácticas, de perfeccionamiento en la forma de expresarse. Entonces, en este sentido, las actividades de esta fase fueron dirigidas a que el estudiante expresara de forma oral o escrita los resultados obtenidos y que al final dieran cuenta de esos descriptores que aparecen allí. ¿Sí? Las actividades estuvieron orientadas a revisar el lenguaje, su forma de expresarse, las relaciones y propiedades que hasta aquí han logrado establecer. Y allí en la imagen se muestra una definición que da un estudiante de la bisectriz. La fase de orientación libre, la fase 4, recoge todos los conceptos vistos, ¿cierto? Y los lleva ya a otros contextos. Son actividades cuya solución no se obtiene a través de una simple aplicación de un algoritmo. Son más bien situaciones con varias vías de solución o con ninguna. En esta fase los estudiantes deben combinar sus conocimientos y aplicarlo en situaciones diferentes de las que les sirvieron para el aprendizaje inicial. Aquí la intervención del profesor fue mínima, ya que en esta fase se trata de que el estudiante encuentre el camino adecuado a partir de lo aprendido en las fases anteriores. Y al finalizar, el estudiante debe dar cuenta de esos descriptores. La última fase, entonces, cuando el estudiante ya establece una visión global de lo aprendido sobre el objeto matemático triángulo, las actividades que se propusieron aquí dan una visión conjunta de la enseñanza trabajada, conceptos, elementos, diferentes tipos de triángulos, sus distintas clasificaciones, encaminadas a concluir ya el estudio de los triángulos y que los estudiantes dieran cuenta de esos descriptores. Las conclusiones construidas y expuestas por los estudiantes durante todo el trabajo de campo nos llevaron a pensar que ellos efectivamente habían progresado al nivel 2 de razonamiento, ya que daban cuenta de estos descriptores: identificar y describir las partes y elementos de un triángulo, deducir otras propiedades, razonar sobre conceptos, usar definiciones de estructura lógica simple. Entonces, al culminar el trabajo de campo, nuevamente aplicamos el test y podemos observar que ya la mayoría responde correctamente, solo unos cuantos no responden correctamente, pero porque hubo 4 estudiantes que no fueron constantes durante el proceso.
Como conclusiones, podemos decir que durante el trabajo de campo, las conclusiones construidas y expuestas por los estudiantes nos dio a conocer que su lenguaje se iba refinando a medida que avanzaba el trabajo. Su desempeño durante el desarrollo de la guía también corroboró que muchos de los errores conceptuales con los que iniciaron ya no estaban. ¿Sí? También podemos concluir que el programa GeoGebra es una excelente herramienta metodológica que favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje debido a su fácil manipulación, a su practicidad, ya que podemos hacer construcciones de forma ágil y precisa, desarrolla en el estudiante autonomía y motivación. Y también podemos concluir que la enseñanza de la geometría desde el modelo de Vaniele permite que el estudiante sea más protagonista en la construcción de su propio conocimiento, ya que su participación es activa en el proceso de aprendizaje. Y también nos permite a nosotros los docentes conocer cómo evolucionan nuestros estudiantes en su razonamiento y poder diseñar estrategias que conlleven a mejorar su aprendizaje. Algunas referencias bibliográficas. Muchas gracias.